Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde el pasado 3 de noviembre se vienen dando distintas protestas en contra de las intenciones del PSOE y del presidente en funciones, que es Pedro Sánchez, para conseguir apoyos de distintas fuerzas políticas, concretamente de fuerzas independentistas y nacionalistas de España, para sacar adelante su investidura y conformar un gobierno para los próximos 4 años. Para sacar adelante la investidura, pues el PSOE ha tenido que acercarse a distintos partidos izquierdistas como puede ser Sumar y también a distintos partidos independentistas, tanto catalanes como vascos, ¿no? Y se ha mostrado a favor de una concesión de amnistía a cambio de que estos partidos le den su voto y de esta manera pueda salir la investidura de Pedro Sánchez. El acercamiento del PSOE a estos partidos, la aceptación de una posible concesión de una amnistía, el anuncio entre el acuerdo del PSOE con Junts per Catalunya, que es el partido nacionalista derechista de Cataluña, ha sido rechazado por una parte de la sociedad española y desde ya varias semanas se vienen dando distintas protestas en España, pero han cogido fuerza las protestas delante de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Pues ante todo esto, se habla de que Pedro Sánchez va a romper España con sus acuerdos, que la nación política española está en peligro y que los catalanes realizarán en un futuro un referéndum de autodeterminación. Pero claro, todo esto es cierto. España se está rompiendo porque en estos últimos días se están leyendo mucho más análisis subjetivos, sentimentalistas, más que materialistas y objetivos. Y creemos realmente que hay que hacer un análisis partiendo de las contradicciones existentes en España, de las pugnas interburguesas particulares que existen en España, y desde ahí, de ese movimiento en las contradicciones, entender si realmente la nación política española está en peligro, si Pedro Sánchez con sus acuerdos va a romper España, o si realmente es una maniobra más de Pedro Sánchez y del PSOE para poder seguir 4 años más gobernando y garantizando una especie de paz social o paz nacional, ¿no? En este caso, en España. De modo que, bueno, en este vídeo queremos un poco aclarar todo esto y realizar un análisis materialista real y no dejarnos llevar por sentimentalismos y subjetivismos a la hora de analizar esta cuestión tan importante y sobre todo que va a ser muy importante para los próximos 4 años, porque si se conforma gobierno y Pedro Sánchez acaba investido presidente, pues veremos qué repercusiones puede llegar a tener esto en materia social, política y económica. No sé, Julen, si antes de comenzar, ¿tú quieres decir algo acerca de todo lo que ha pasado estas últimas semanas en la calle Ferraz, bueno, y en otras ciudades de España también? Sí, a ver, primero sabemos que hay en todas, prácticamente casi todas las ciudades de España, en todas las sedes del PSOE, siempre está habiendo estos días las mismas manifestaciones, mismas que en la calle Ferraz, pero bueno, obviamente al ser Madrid la capital, etcétera, etcétera, pues las de la calle Ferraz y es donde empezó todo, así que bueno, están cogiendo relativamente fuerza, así que por eso cuando hablamos de estas protestas hablamos de la calle Ferraz, aunque seamos conscientes que hay bastantes más. Y me parece importantísimo subrayar lo que tú bien has dicho ayer, que vamos a huir de esos análisis sentimentalistas subjetivos que podrían ser bastante más fáciles que lo que hemos tenido que hacer, huir también de memes, porque han salido muchos memes, muchas imágenes caricaturescas, la verdad, esperpénticas, que podríamos hablar de ellas y reírnos, pero creo que es importante hacer un análisis serio y lo más objetivo posible dentro de nuestras capacidades humanas, por supuesto. Y bueno, poco más, yo creo que ya podemos ir empezando. Así que si te parece, empezamos un poco con el inicio de las protestas y cómo empezó todo, porque claro,
somos conscientes de que muchos suscriptores de Red Planeta no son españoles, ¿no? Entonces puede ser que estén un poco descontextualizados porque se han visto también en Twitter mucha gente, incluso estadounidense, latinoamericana, decir unas barbaridades sobre el levantamiento en contra del gobierno comunista, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar objetivamente primero de los datos de cómo empezó todo, ¿vale? Entonces, todo empezó, digamos, como fecha clave el 2 de noviembre, donde el expresidente Aznar del Partido Popular ya hizo unas declaraciones sobre la posibilidad que existía realmente de que el PSOE pactase una amnistía a los políticos catalanes. Es decir, no es una amnistía en general a todos los presos políticos, etcétera. No, es a los presos o a los exiliados catalanes que formaron parte desde hace más o menos una década, digamos, y que tuvo su culmen el 1 de octubre de 2017, ¿no? Con la votación por el derecho de autodeterminación de Cataluña, etcétera, etcétera. Con lo cual, que esto lo conoció como el Procés, pues que el PSOE, Aznar dijo que el PSOE podía tener cierta capacidad como para pactar esta amnistía hacia los presos exiliados políticos del Procés. Y ante esto dijo: el que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Es decir, un llamamiento a salir a la calle, a movilizarse, digamos, por todo lo que podía pasar, ¿verdad? Con lo que Ollera al principio ha dicho, esta alarma, ¿no? De si España se rompe o si no se rompe. Y bueno, obviamente, siguiendo las palabras de Aznar, en un principio, sobre todo la derecha política española, la tradicionalmente derecha como PP y la nueva derecha que surgió a partir del PP como es Vox, etcétera, etcétera. Y bueno, muchos grupos ultras, no ultraderechistas, sino ultras como los Ultrasur del Real Madrid, el Frente Atlético del Atlético de Madrid, pues abiertamente fascistas, franquistas, etcétera, etcétera, pues empezaron a reunirse sobre todo en la sede del PSOE de Madrid, en la calle Ferraz. Por eso le hacemos tanta referencia a la calle Ferraz, porque es donde el PSOE tiene su sede en la capital española, y empezaron a lanzar consignas, proclamas en contra de la amnistía, en contra del gobierno socialcomunista, bolivariano, etcétera, etcétera, en contra de este acuerdo con los independentistas, que también llamarlos independentistas es otra cosa, pero bueno, llamémoslo así para que nos entendamos, y lanzaban... Bueno, pusieron primero toda la maquinaria, desde la maquinaria de los medios de comunicación como Que Diario, etcétera, etcétera, a las consignas que se gritaban en la calle, donde empezaron a decir que Pedro Sánchez va a romper España, va a vender a España para ser presidente, España se rompe, se empieza con la amnistía y se termina con la autodeterminación, etcétera, etcétera. Y digamos que esto obviamente es una intención de Pedro Sánchez, ¿no? Que mediante concediendo la amnistía, etcétera, etcétera, que luego ya entraremos en materia, pues quiere ser reelegido como presidente de España, presidente del Estado, y así pues conformar un gobierno durante otros 4 años. ¿Por qué? Porque el único voto, digamos, que le hace falta es el de Junts per Cat, partido de Puigdemont, que está exiliado, etcétera, etcétera. Con lo cual, el gobierno social liberal, como nosotros preferimos llamarlo al PSOE, ve que es muy importante tener que hacer este pacto con Junts per Cat para poder afianzarse en el gobierno para los próximos 4 años, y por esto ha tenido que pactar con las fuerzas nacionalistas, tanto de Cataluña, como Junts per Cat, como RC, como las CUP, etcétera, como en Euskadi, como son EH Bildu y el PNV, sobre todo. Y bueno, durante toda esta semana pasada ha habido disturbios, sobre todo los más famosos obviamente ha sido en Madrid, aunque por ejemplo el domingo pasado en todas las sedes del PSOE hubo manifestaciones, etcétera, pero las más famosas, las más llamativas e incluso las más polémicas
han sucedido en Madrid, en la calle Ferraz, que hemos dicho anteriormente, donde se veían imágenes, vamos, vergonzosas de niños pijos, niños de papá que no han salido en su vida, diciendo que han salido a defender España, que les han echado gases lacrimógenos, por no decir que están llorando por cobardes, etcétera. Se veían imágenes como los líderes de estos, los tan valientes, ¿no? Los que dicen derechita cobarde al PP, como son desde Abascal hasta los de Desocupa y otra clase de gentuza, que fueron a la manifestación y cuando vieron que la situación se empezó a crispar, en vez de quedarse y dar la cara, ¿qué hicieron? Grabar un vídeo diciendo, no, nosotros a tal hora ya nos vamos y ha sido una manifestación muy guay, y se van, y de repente empiezan disturbios. ¿Para qué? Para tener la legitimación de decir, no es nuestra culpa. Luego unos ultras lo han llevado a la locura y no, nosotros no somos esos ultras, no nos representan ya. Se sabe, ¿no? Pues al final no se quieren llevar los palos y se ve lo que les mueve, pero bueno. Además, se veían imágenes donde intentaban estos propios manifestantes que la policía empatizara con ellos, con los protestantes que vamos a empatizar. Se veía cómo desfilaban la policía para adelante a marcha bastante ligera, bastante rápida, y por detrás todas las manifestaciones, que eso yo no lo he visto en mi vida, y en las manifestaciones de los sectores políticos de la izquierda no se ha visto nunca en la historia, con lo cual es algo que nosotros, que hemos estado en manifestaciones, que hemos estado en desahucios, hemos estado en muchos sitios, pues hace bastante gracia, la verdad, porque es una situación esperpéntica, y ya os digo que podríamos hacer una película con la de memes que están saliendo, pero bueno. Tampoco queremos caer en esta falacia de que es la derecha la que se manifiesta, ¿no? Muchos como Íñigo Errejón, etcétera, etcétera, Pablo Echenique, están aprovechando esto para decir que no, que la derecha, la ultraderecha están saliendo a la calle, y obviamente no podemos caer en esta falacia, porque no solo es la derecha la que ha salido a la calle, también tenemos aquí a sectores más tradicionalmente de izquierdas, podríamos decirlo, comunistas incluso, que están diciendo de que España se rompe y por eso hay que salir a la calle, y aunque esté, digamos, acaparado por la derecha, que hay que hacer la nuestra y hay que hacer la comunista, con lo cual entra en contradicciones y una dialéctica bastante más compleja que creo que nadie está analizando, y vemos importante, vamos a analizar, porque es muy fácil decir, no, como salís con la derecha, sois de derecha, sois fascistas. No, tiene mucho más, y creemos que hay que entrar en este tema, así que a eso nos dedicaremos durante este vídeo. No sé, Oyer, si me he dejado algo, si ves algo como para puntualizar. No, básicamente has narrado lo que ha ocurrido, ¿no? Yo lo que sí quiero puntualizar para que la gente vea, ¿no? Es que el enorme poder e influencia que aún a día de hoy sigue teniendo Aznar. O sea, es increíble. O sea, hoy en día no es más que un civil más, digámoslo así, ¿no? No tiene ningún cargo político, a eso me refiero, ¿no? Pero sigue teniendo un poder increíble, porque sus palabras fueron el detonante de que la gente se echara a la calle. Y, a ver, intentan vender como siempre, ¿no? Protestas espontáneas, tal. Muchas veces la izquierda en España ha hecho lo mismo, ¿no? Pero, a ver, todo está orquestadísimo desde el inicio, al igual que muchas protestas que se dan que son antifas o que son de izquierda, o incluso que tienen relación con el independentismo, ya sea vasco, ya sea catalán. Es de espontaneidad es poco, o sea, muy poco. Luego es verdad que el devenir de esas protestas se escapan al control original de los partidos. Sí, eso no nos vamos a engañar. Pero de espontáneas, poco. Desde que Aznar dice estas palabras, ya toda la maquinaria de estos partidos empieza a ponerse en marcha, ya sea por parte de las juventudes, ya sea por parte de distintas organizaciones sociales que son, digámoslo así, orbitando alrededor de estos partidos. Se ponen en marcha los medios de comunicación, crean el clima necesario para que la gente se caliente y salga, ¿no? De ahí, pues eso, todas las consignas de que tú has dicho, ¿no? Pedro Sánchez va a vender España, es un dictador, gobierno social comunista, España se rompe, se empieza amnistía y se termina con autodeterminación y demás, ¿no? Y, a ver, yo lo que sí quiero dejar claro a la gente, que, bueno, la gente que sea española está viendo el vídeo,
lo sabrá de sobra, pero los que no, tal vez no, es que, luego indagaremos un poco más, pero es que en España, en el sistema de representación electoral que tenemos, es decir, en el parlamentarismo democrático burgués que tenemos, los partidos nacionalistas tienen un poder increíble. O sea, increíble. Bien, que eso refleja en parte también la desigualdad en representación y en materia política, ¿no? Porque partidos como el PNV muchísimas veces, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco ha condicionado gobiernos, ahora lo ha condicionado Junts per Catalunya, ¿no? Y que es el partido de Puigdemont, ¿no? Aquí está siempre también el debate, no, es un fugado, es un exiliado. Bueno, a mí sinceramente me importa bastante poco el calificativo que le pongan a esta cuestión, porque a mí no me interesa ni lo más mínimo las pugnas interburguesas, más que para entender dónde está la brecha e incidir y poder realmente llevar a cabo un programa revolucionario, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que literalmente el Congreso de los Diputados en muchas ocasiones se acaba convirtiendo en un bazar. En un bazar, ¿no? O sea, yo exijo, yo quiero tal, yo quiero Pascual. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, partidos, no regiones como puede ser Extremadura o Murcia, al no tener partidos nacionalistas, digámoslo de esta manera, no rascan absolutamente nada, ¿no? Al Estado. Y de ahí que, por ejemplo, esto es un apunte bastante importante, creo yo, de ahí que en los últimos años han aparecido pues, partidos como Teruel existe, Soria ya, tiene su lógica, porque acaban viendo que ni PP, ni el PSOE, ni Vox, ni Unidas Podemos Sumar acaban representándoles a ellos, porque acaban haciendo políticas para el Estado-Nación, digámoslo así, para toda España, y no tanto, ¿no? Para sus condiciones concretas, ¿no? En cambio, los nacionalistas, con ese discurso de hacer para casa, ¿no? De barrer para casa, que es literalmente lo que ha estado haciendo el PNV toda su vida, pues por parte de los ciudadanos, ya sean vascos o catalanes, acaban viendo antes un representante válido en estos partidos que en partidos como el PSOE o el PP. Aunque también hay que decir que el PSOE lleva sacando muy buenos resultados en Cataluña. Prueba de ello de que la apuesta que ha hecho por una supuesta convivencia con Cataluña cala más que la judicialización o la represión misma, ¿no? Al independentismo catalán, ¿no? Pero bueno, y sí, antes de entrar sí quiero también matizar una cosa, efectivamente, o sea, un comunista va a querer derrocar el Estado, lógicamente, va a querer derrocar el Estado. El Estado es un Estado democrático burgués, o sea, el carácter de clase del Estado no cambia porque gobierne un partido o gobierne otro. Vale, el carácter de Estado sigue siendo democrático burgués. Luego otra cosa es la dialéctica existente entre las burguesías y las pugnas interburguesas que aparezcan. Eso es otra cosa. Es otra cosa que puede hacer que el Estado se ponga una careta o se ponga otra careta. De acuerdo. Pero nosotros queremos derrocar el Estado. Entonces, a mí tampoco me parece nada bien los comentarios literalmente de ciertos izquierdistas, incluso influencers, ¿no? De izquierdas, que literalmente han estado justificando la represión. Pero no nos damos cuenta que esa represión se nos va a volver en nuestra contra cuando realmente queremos conseguir algo. Es decir, cuando hay manifestaciones, yo qué sé, por un desahucio, hay una huelga, no sé qué, no sé cuántos, la gente de derechas, o la policía lo reprima. Y cuando hay este movimiento, que luego veremos que en nuestra opinión tiene bastante poco sentido, pero bueno, pero luego lo vamos a matizar, ¿eh? La policía reprime a la gente derechista o gente de Vox o gente abiertamente fascista o falangista, lo mismo, A ver, que nosotros la única represión que defenderemos, sí, defenderemos, es el terror revolucionario. Es decir, el terror rojo de una clase hacia la otra.
No que, porque sigue siendo una minoría la que reprime a la mayoría, en este sentido, aunque el carácter de clase de muchos de los que han ido a protestar sea o bien pequeña burguesía, aristocracia obrera o burguesía acomodada, véase, por ejemplo, los famosos cayetanos, ¿no? Pero bueno, por eso mismo no caigamos, oh, calle Borroca, en el sentido de los cayetanos Veían en lucha, ¿no? ahora muchos cayetanos de estos, pijos liberales, etcétera, quejándose por la ley Mordaza, ¿no? Y era como, bienvenidos, pero sí, sí. Claro, o sea, eso es, o sea, por una parte unos se están desenmascarando y parecen convertirse, ¿no? Estos influencers de izquierdas o políticos izquierdistas acaban mostrándose ante la gente como los mejores valedores del Estado, partidos socialdemócratas, y los derechistas y esta gente pues liberal, bueno, falangistas abiertamente también, acaban descubriendo que es la represión por primera vez, ¿no? Pero bueno, vamos más allá. A ver. Yo en muchos de mis vídeos he dicho que muchos problemas nacionales no son más que reflejos de la geopolítica. O sea, los comunistas tienen que tener una visión de conjunto. Los comunistas tienen que entender todo en su interconexión, ¿vale? Y tienen que analizar las contradicciones geopolíticas que existen. Porque eso afecta en el plano nacional. Afecta enormemente. Y sobre todo, es cierto que en cada Estado-nación hay unas contradicciones existentes particulares de ese Estado-nación que tal vez otro Estado-nación no las tenga. Bien, pero esas contradicciones que se manifiestan en la geopolítica afectan de sobremanera al desenvolvimiento, al desarrollo de esas contradicciones particulares nacionales de esa nación política. ¿De acuerdo? La realidad es que vivimos tiempos de incertidumbre en el plano internacional. Estamos siendo testigos del comienzo de un cambio en la geopolítica, en el que las típicas potencias imperialistas de Occidente están entrando no solo en una crisis económica, sino que en una crisis sistémica, en una crisis de existencia, en una crisis existencial que está causando descontento entre los ciudadanos y el pueblo trabajador de muchos países, de los mal llamados países desarrollados o del primer mundo, ¿no? O sea, las manifestaciones que se están dando actualmente en España, que ahora son literalmente contra el gobierno de Pedro Sánchez o contra un posible gobierno de Pedro Sánchez de carácter marcadamente derechista o que está monopolizado por la derecha. Antes también ha habido protestas izquierdistas a lo largo de los últimos años, pero es que no sean protestas solamente en España, sean protestas en España acorde a las particularidades existentes en España, pero es que en otros países también los hay. Véase Francia, literalmente el año pasado, cómo estaban, o en Alemania, cada uno se manifiesta con las particularidades nacionales que tienen ahí. Bien, entonces lo que hay que tener en cuenta es que las protestas de España devienen de unas tendencias estructurales de largo alcance del capitalismo en su fase superior, que es el imperialismo. Esa crisis de existencia y el comienzo del declive del imperialismo occidentalista acaba manifestándose en cada país acorde a las condiciones materiales y nacionales. Bien, entonces, obligatoriamente dicho esto, hay que recalcar algunas cuestiones en geopolítica, ¿no? Como acabo de decir, en geopolítica nuevos actores políticos reclaman su sitio y demandan tener voz ante el imperialismo occidental otanista que ha venido haciendo lo que le ha dado la gana desde el desmantelamiento de la Unión Soviética. Bien, si nos fijamos actualmente donde más crisis estructural y sistémico hay, actualmente son en las típicas potencias imperialistas occidentales, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, y ahora poco a poco se está yendo a ese segundo escalafón, ¿no? Digámoslo así. España, Italia, Grecia, Portugal, incluso con la dimisión del propio presidente hace poco. Es decir, ese imperialismo occidental está en declive. Pero no, luego esa periferia del imperialismo, ¿no? Está en auge y reclaman su sitio
porque hasta ahora veían que eran potencias en desarrollo, países con un potencial enorme para regir el mundo en un momento futuro, ¿no? Pero que su voz era menospreciado. Esto, por ejemplo, lo ha podido experimentar China en las últimas décadas. Nadie va a negar la condición de potencia de China, pero claro, su voz hasta hace poquito no se correspondía con el peso que podía tener en geopolítica, ¿no? Pero bueno, aparte del afloramiento de estas contradicciones internas en el imperialismo, ya sea centro versus periferia, ¿no? Han regresado incluso las guerras, o sea, ¿no? Ese miedo a las guerras y demás se ha evaporado, se ha diluido, ¿no? Por ejemplo, incluso una guerra en Europa, la guerra en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, también hay que destacar que los países que sufren el neocolonialismo están adquiriendo conciencia nacional, patriotismo y se están desligando de ese neocolonialismo. Véase los golpes de Estado en el Sahel. Y en materia económica, sobre todo en los países occidentales, se ve que hay un desmantelamiento paulatino y consciente del estado del bienestar. Que eso hace que nuestra condición, en términos leninistas de aristocracia obrera, se vaya perdiendo. Y ante eso surge una resistencia que en muchos países acaba manifestándose en una u otra forma. Pero siempre hay que tener en cuenta también que luego indagaremos en esto, en los conceptos aglutinadores, que en España está siendo literalmente la amnistía. ¿Vale? Pero, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta para entender que es una crisis existencial del imperialismo y, sobre todo, de unas tendencias estructurales de largo alcance, yo quiero indagar en dos factores sumamente importantes que además forma parte de la base social y popular de muchas de las protestas que han habido en los distintos países que forman parte del imperialismo occidental. Por ejemplo, un factor muy importante es lo que acabo de decir, la pérdida del carácter de aristocracia obrera en términos leninistas de la clase trabajadora occidental. Lenin aseguraba que los trabajadores de los países imperialistas tenían un carácter de aristocracia obrera debido a que el precio de la fuerza al trabajo de estos trabajadores es mayor que el de los trabajadores de las colonias. Hoy, neocolonias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Neocolonialismo, neocolonias o de naciones dependientes o con menor soberanía, digámoslo así. El precio de la fuerza de trabajo de los trabajadores de los principales países capitalistas es mayor debido al colonialismo histórico que ha existido y hoy debido a la existencia de ese neocolonialismo. Nadie va a negar que el salario, el precio de la fuerza de trabajo de un trabajador de un país imperialista es mayor que el de cualquier trabajador de África o del sur de Asia. Pero eso deviene directamente por la existencia de ese colonialismo. Y hoy se está perdiendo. Se está perdiendo debido a esa contradicción geopolítica que os estoy mencionando. Y cuando se pierde, porque un trabajador que ve, que cobra bien, que tiene, cobra bien, tiene cierto poder adquisitivo, mejor dicho, ¿no? Y que cuando se están dando estos cambios, que se devalúa el precio de la fuerza de trabajo, ya sea, por ejemplo, por la inmigración, ¿vale? Se resiste a ello y se acaba refugiando en lo nacional, en el nacionalismo. El nacionalismo entendido como reafirmación de la nación política, ¿vale? Acaba refugiándose en eso. Y eso lleva obligatoriamente al interclasismo. Bien, esto es muy importante. Pero es que la otra base social de estas protestas y de muchas de las protestas que ha habido es la pequeña burguesía. Y no se puede dejar de lado la proletarización de la pequeña burguesía. Si uno entiende la dialéctica existente entre clases, sabrá que la burguesía se puede proletarizar y que los trabajadores se pueden aburguesar. Bien, entonces, la burguesía, ¿cómo se proletariza? Sencillo, en el momento que pierde su dominio sobre la propiedad privada de los medios de producción.
La burguesía se caracteriza porque tiene los medios de producción y compra fuerza de trabajo, ¿no? Porque la fuerza de trabajo en el capitalismo no es otra cosa más que mercancía. Compra fuerza de trabajo. Pero claro, debido a la monopolización, que es una de las características que bien dijo Lenin del imperialismo, ¿no? La concentración de capital cada vez en menos manos o la enorme socialización de la división internacional del trabajo que denota que realmente el carácter del trabajo es social. Por eso es injusto que la apropiación del fruto generado por ese trabajo sea particular, pero bueno, ese es otro tema. Eh, Debido a todo esto, la pequeña burguesía es incapaz de competir, porque es que la paradoja del capitalismo es que con su proceso de monopolización, competencia anula competencia, porque el grande se come al pequeño y ya quedan cada vez menos peces pequeños. Eso es el problema. Y la burguesía pequeña burguesía va poco a poco proletarizándose, va desapareciendo, haciendo cada vez más clara la división en dos clases enormes en los países capitalistas, burguesía y clase trabajadora. Y con burguesía me refiero a media alta, y sobre todo alta, porque la concentración de capital cada vez es más grande, ¿no? Y a la clase trabajadora en términos de trabajador asalariado puro, ¿vale? Y esto es muy importante, porque la historia nos ha demostrado que cuando la pequeña burguesía nacional y la aristocracia obrera ven perder su condición y son además una base social muy importante para la burguesía, incluso para el Estado-nación, para la vida económica nacional de un país, estos sectores sociales se resisten. Se resisten a perder su carácter. Y, históricamente, han solido ser garantes del interclasismo nacionalista e incluso chauvinista. Porque recordar que el origen del carácter de clase del fascismo ha sido pequeña burguesía más aristocracia obrera. Otra cosa es después el fascismo en el poder, que es, como bien dijo Dimitrov, la dictadura abierta del gran capital, ¿no? Dictadura abierta y directa del gran capital, ¿no? De la oligarquía financiera y terrateniente. Pero es que el origen es pequeño burgués y de aristocracia obrera. Por eso mismo, esta pérdida de carácter de la aristocracia obrera y de la pequeña burguesía acelera un proceso chauvinista, reaccionario y de fascistización incluso en los países capitalistas. Y eso es muy peligroso para los trabajadores, ¿no? Y bueno, a esto también habría que sumarle el desarrollo como tal lógico que tiene el capitalismo en términos leninistas, la fase superior como es el imperialismo, que sería la superación de la competencia entre estados-nación, entre naciones, entre estados, y de ahí crear, digamos, unos mercados internacionales, pero divididos en bloque en este caso, véase la Unión Europea en este caso, véase el auge del panarabismo, panafricanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además con esto lo que, digamos, nos trae de alguna manera sería el auge del cosmopolitismo, por una parte, y también del nihilismo nacionalista, ¿no? Del mirar a nuestro ombligo nacional, por decirlo de alguna manera. Y esto, bueno, no es más que un envoltorio, ¿no? Una imagen, más que nada, súper estructural para... Cuidado una cosa, ¿eh? El nihilismo nacional no sería tanto mirar para el nacionalismo de cada uno, sino más bien iría acorde con el cosmopolitismo y sería más un anacionalismo, ¿no? O sea, un nihilismo nacionalista es más... el ya no tener en cuenta ese nacionalismo, ¿no? Pero ni en términos de particularidad nacional ni en términos de reafirmación de Estado-nación, sí, ¿no? Sí, vale, sí. Sí, pues simplemente por apuntarlo. Sí. Pues esto sería, digamos, una imagen superestructural, ¿no? Un envoltorio, como he dicho, para al final llegar, digamos, a una imagen final, a un producto final ya bien hecho, como sería digamos, un mundo, bueno, la globalización, ¿no? Un mundo interconectado en sí mismo gracias al cosmopolitismo, etcétera, etcétera, y un mundo capitalista lleno de consumidores, es decir, no de
trabajadores, no de personas, no de ciudadanos, sino de consumidores, que para entender mejor consumidores recomendamos obviamente Kluskar, ¿no? Del producto disociado, del producto, etcétera, etcétera. Pero bueno. Sí, una cosa, ¿eh? Esto es que es muy, muy importante porque, claro, hay mucha gente que se va las manos a la cabeza, ¿no? Por los distintas manifestaciones que se dan en geopolítica, ¿no? En pro de la superación, tanto por un lado en mercados nacionales, como bien has indicado tú, que luego ya se acaba ciñéndose en bloques económicos, no véase, por ejemplo, BRICS, o por otro lado la zona euro, ¿no? Por ejemplo, eh, o la superación misma de los estados-nación. A ver, los estados-nación no es algo perenne, no es algo estanco, no es algo ad infinitum, ¿vale? O sea, es algo que responde a una historicidad concreta. Tal y como surgieron, serán superados por bloques más grandes. Recordad que, por ejemplo, en esclavismo eran las ciudades-estado, ¿vale? Hoy en el capitalismo su correspondencia estatal son los estados-nación, ¿de acuerdo? Pero incluso estas están entrando, debido al imperialismo, en esa fase de superación. Es verdad que todavía no se supera, pero en esa fase de superación, la Unión Europea es un claro ejemplo de ello. Las tendencias, como bien has indicado tú, panarabistas o panafricanistas. Pero la Unión Europea, o desde Occidente, digámoslo así, para promover eso, primeramente, ese envoltorio que se necesita, como bien has indicado, es por un lado el cosmopolitismo y el nihilismo nacionalista. Ese tiene que ser la superestructura, los argumentos, las manifestaciones, las indicaciones, digámoslo así, ¿no? Para trabajar en pro de dicha superación y alcanzar, como bien has indicado, ese producto final del imperialismo, que es la mal llamada globalización. Nosotros lo consideramos realmente imperialismo. Bueno, por ejemplo, Kluskart o Pasolini lo llamarían fascismo, ¿vale? Que no sería más que efectivamente que un mundo no de países con sus particularidades nacionales, incluso con sus comunidades religiosas, no. Un mundo de consumidores, una sociedad del consumo increíble, represiva en el sentido de que tú no puedes salir de aquí, y de ciudadanos literalmente alienados en el sentido de que se han convertido en meros apéndices de la máquina y consumen pagando los productos que ellos mismos crean, ¿vale? Sin más, ese Y punto sí, además, sí, de que el globalismo como tal, mundo interconectado y que las barreras van desapareciendo. Sí, bueno, imagen y semejanza también de la cultura, digamos, yanqui estadounidense, etcétera, etcétera, también, que eso siempre tiene trampa, ¿no? Por eso el nihilismo nacionalista, ¿no? Que va desapareciendo esa importancia de la nación también. claro, pero aquí, claro, ante esto, la actitud comunista, claro, es que lo que no puede ser es. Nosotros también estamos en contra de esto. Nosotros no queremos realmente esa sociedad del consumo que sea tal y como adelantaban Kluskart o Pasolini, ¿no? No, pero eso no puede llevarnos a la reafirmación plena de la nación política de uno. Porque entendemos los comunistas que responde a una historicidad concreta. La Unión Soviética no era un Estado-nación, era un organismo supranacional. Eso es lo que hay que entender. Y nosotros lo que tenemos que entender es que efectivamente, pues por ejemplo, el Estado-nación español existirá por un determinado momento, pero si somos comunistas y entendemos que realmente para que el comunismo triunfe tiene que ser a manera global y en ese paso tendrá que ir amontonándose los países en distintos bloques, digámoslo así, o distintas organizaciones supranacionales comunistas, reafirmarse y separar esto, nuestro Estado-nación, creo que hace un flaco favor al proceso y desarrollo lógico del socialismo y después del comunismo, ¿no? Y creo que no entra tanto, mejor dicho, va en contra, ¿no? Digámoslo así, de las leyes del materialismo histórico en este sentido, ¿no? Y bueno, os preguntaréis por qué estamos hablando, ¿no? De estas cosas tan abstractas de repente, que es únicamente para entender el porqué de
de la crisis, el cómo llegamos a esta crisis nacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para que se den estas revueltas. Entonces, digamos que es una contextualización desde la visión marxista-leninista. Porque, claro, a nosotros, a los comunistas en particular y a la clase obrera en general, nos pilla en un momento huérfano políticamente, donde no existe la organización superior, no de la clase trabajadora, véase el Partido Comunista, el Partido de Nuevo Tipo Leninista, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, hay obviamente estratos sociales, siempre va a haber, ¿no? En contra del desarrollo lógico del capitalismo, que digamos que rechazan este desarrollo, esta superación de los Estado-nación por X o por Y, desde posturas derechistas o izquierdistas, obviamente. Y al ver este Estado-nación en decadencia de alguna manera, ¿no? Acaban abrazando posturas nacionales. Posturas nacionales no en abstracto, sino en este caso, pues defensa del Estado-nación, cultura nacional, un identitarismo fundamentalista, digamos, de la nación, en este caso española, vasca, llámalo como queráis, pero bueno. Y esto no lleva más que al interclasismo, es decir, a defender la patria en abstracto, porque, bueno, primero, la patria obviamente no está exenta de carácter, es decir, la patria, el Estado, etcétera, también tienen carácter de clase, con lo cual, al dejar de lado este carácter de clase y decir defender la patria, lo único que estamos defendiendo es un interclasismo puro como tal, no tiene ninguna otra palabra, yo creo. Pero al decir la patria está en peligro, también nos olvidamos de lo que está pasando en realidad, es decir, los recortes, el desmantelamiento, ¿no?, del estado de bienestar como se ha conocido hasta ahora, que se lleva dando desde el desmantelamiento propio de la Unión Soviética, como Oyer anteriormente bien ha dicho, proletarización de la pequeña burguesía y pérdida, digamos, de las cualidades de aristocracia obrera, pérdida de neocolonias, colonias, etcétera, etcétera. Con lo cual esto a mucha gente, ¿no?, muchos comunistas que dicen que hay que defender la patria, les lleva a una conclusión, que es unirse para defender la patria, porque defendiendo la patria defendemos a la clase obrera española en este caso. Y esto, bueno, clarísimamente, ¿no? Creo que se ve bastante claro que al final es una conciliación de clases en aras de defender una nación, un Estado capitalista, ¿no?, imperialista en este caso, que podemos entrar en de primero, de segundo grado del imperialismo, pero es defender una patria capitalista como tal, que la patria siempre va a tener carácter también de clase. Claro, o sea, sería lo que bien Lenin criticó en su momento, de acabar abrazando tesis defensistas y no de derrotismo revolucionario, ¿no? Ya verá cada uno qué intenciones tiene, o realmente se aspira a gobernar un Estado democrático burgués, o si realmente quiere construir un Estado socialista con un claro carácter internacionalista, que es lo que nos diferencia a los comunistas. Pero bueno, nosotros abogaremos por el derrotismo revolucionario, por generar una dualidad de poderes en España y por ir en pro de las leyes del materialismo histórico, que es la unión de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, lo que sí quiero decir con esto es que el carácter de la clase trabajadora, y esto bien lo marcaba el PECUS, ¿vale?, es que es internacionalista. Es internacionalista debido a la división social del trabajo en el plano internacional. Eso denota el carácter internacionalista de la clase trabajadora. Y alguno me dirá, estás negando que la clase trabajadora tenga que tomar el poder. No, 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 no. Es que la clase trabajadora sea internacionalista no quita para nada que la clase trabajadora de un país deba ajustar cuentas con su propia burguesía y tenga que erigirse como clase dominante en su país. Es que una cosa no quita la otra, no podemos generar murallas chinas, es decir, ¿por qué insisto en que la clase trabajadora es internacionalista? Digámoslo de esta manera, por ejemplo, un inmigrante que está en España, ya sea sin papeles o con papeles, me es igual, en el momento en que está en España, su misión ya no es tomar el poder en el país del que ha venido, sino que es aquí. Aquí, porque la clase trabajadora no entiende de razas, no entiende de culturas, no entiende de etnias, no entiende de religiones, es internacional. Pero la estrategia revolucionaria de tomar el poder obliga a que uno, ya fuera
judío, musulmán, ateo, me da igual. Si es trabajador actualmente, luego ya entraremos en las discusiones de la cuestión religiosa, la actitud del Partido Revolucionario respecto a religiones y demás políticas, pero actualmente, hoy, ¿vale? La misión de tomar el poder es lo mismo el de un africano o el de un español en España. Es el mismo, ¿de acuerdo? Y de la misma manera es que si un español se va a Alemania, ¿eh? Lo mismo. Entonces, la clase trabajadora es internacional, más tiene que erigirse como clase dominante en su propio país. Tienen que ajustar cuentas con su propia burguesía. Abandonar esta idea, que la idea de que la clase trabajadora tiene un carácter internacional, es que nos lleva obligatoriamente a absolutizar y extender hasta el infinito la idea de que la clase trabajadora es nacional y que solamente tiene que trabajar por reafirmar su Estado-nación. Que eso es nacionalismo realmente. Eso es nacionalismo. Y solamente va a permitir, objetivamente hablando, reafirmar el carácter de aristocracia obrera de esa clase trabajadora. Bien. Y debido a la debilidad del movimiento comunista, debido a la disgregación del movimiento comunista hoy, estas actitudes lo que nos van a llevar es a ir al remolque de la burguesía y de sus aliados y de sus mamporreros y de sus mercenarios. Porque defender la nación o defender la idea de que hay que tener un Estado más acorde a la particularidad nacional y la supuesta esencia de dicho país, es que no es revolucionario, es simplemente adaptar al Estado a unas condiciones de capitalismo, incluso no de un capitalismo que su desarrollo lleva al cosmopolitismo, sino de un capitalismo incluso más anterior, un capitalismo más nacional, que con el desarrollo histórico del capitalismo se ha visto que eso se ha ido dejando atrás, ¿no? Por ejemplo, se deja de lado completamente la tesis del derrotismo revolucionario, que es uno de los pilares. Y no entiendo a la gente que me dice, pero es que Lenin después adoptó la tesis del defensismo revolucionario. Sí, claro, pero porque Lenin defendió el defensismo cuando tomó el poder. O sea, ¿es lo mismo la Rusia zarista, la Rusia soviética? ¿Es lo mismo? Claro que no. En la Rusia zarista hay que defender el derrotismo revolucionario. En la Rusia soviética el defensismo revolucionario. Quien no sepa diferenciar esto no entiende el carácter de clase y la dialéctica existente entre el carácter de clase de un Estado-nación y de otro. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo de siempre. Se acaba absolutizando y entendiendo por un Estado-nación, en este caso concreto España, como algo perenne, como algo excluido de las leyes de la dialéctica. Y es poner el Estado-nación actual por encima de todas las cosas. Cosa que es un error, porque lo que hay que poner por encima de todas las cosas es la clase trabajadora. Entendiendo después también las distintas contradicciones que van a existir, pero siempre la clase trabajadora. Esto es un análisis material de las condiciones geopolíticas y de su manifestación o reflejo en el ámbito nacional de cada país. El análisis que hemos hecho no es un análisis sentimentalista, no es un análisis subjetivista, es un análisis material que nos puede permitir y que espero que sirva a la gente. Incluso puede haber discrepancias en análisis que hemos hecho, pero no podéis negar que es un análisis partiendo de las contradicciones que existen y que es materialista. Y luego habrá apuntes y afinaremos el análisis, pero tenemos la intención y tenemos la ilusión incluso de que sirva para poder trazar una estrategia y táctica revolucionaria. Y no simplemente la reafirmación del Estado-nación, es decir, del nacionalismo. Bien, entonces, bueno, ya veis que hemos dado un poco de rodeo, ¿no? En cuanto a la geopolítica, historia y demás, y hay que regresar obligatoriamente a lo que está pasando en España, porque no podemos irnos sin contestar a la pregunta del título de este vídeo, ¿no? Que es ¿se rompe España? Bueno, pues vamos a ir contestando poquito a poco, ¿no? Bien, antes hemos dicho que muchas de las contradicciones en geopolítica se manifiestan en el plano nacional y acorde a las particularidades nacionales de cada país. Existen, digámoslo así, catalizadores o aglutinadores en cada país ciertas cuestiones, ¿vale? Que aglutinan y forman parte de ese reflejo en las particularidades nacionales. En España,
la cuestión de Cataluña adquiere una importancia vital, una importancia significativa. Y la cuestión actualmente de la amnistía, que forma parte de la cuestión de Cataluña, sirve de catalizador y de aglutinador de las masas. Bien, y objetivamente hablando, la amnistía ha supuesto un punto de unión, entendiendo unión como unidad de lucha, de la base material de esto que están en contra de la amnistía, ¿no? De esa aristocracia obrera, pequeña burguesía española, que acaban yendo al remolque, ¿no? De esa alta burguesía y de esas clases dominantes españolas, ¿no? Porque si analizamos un hecho, es que el gran ausente en estas protestas es la amplia masa trabajadora, el pueblo trabajador, entendiéndolo así, española. Y cuando digo española, digo española, ¿vale? La realidad de España es bastante compleja y queremos realmente entender los puntos de articulación de estas clases y de sus estratos sociales porque varían. Y una persona que no es española, y muchos españoles incluso no entienden esto tampoco, pero bueno, una comunista que no sea español igual se pierde, ¿no? Como yo me puedo perder al analizar las bases materiales o las bases sociales o el apoyo social de un movimiento en Colombia, yo que sé, primer país que me ha venido a la mente, ¿no? Pues entonces queremos hacer este trabajo, ¿no? Un poco a los camaradas que puedan vivir en distintos países. Bien. Así, a grosso modo, porque luego hay muchas particularidades, pero a grosso modo existen como dos especies de bases sociales que forman parte son el sustento popular de dos grandes partidos o dos grandes tendencias en España, que una es la reafirmación nacional del Estado-Nación y un capitalismo más nacional encarnado en esa derecha nacional, ¿no? Y, por otro lado, ese movimiento político más cosmopolita de un capitalismo más occidentalista, más proeuropeo, más izquierdista, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con su superestructura, con las ideas posmodernas y demás, ¿no? Que es el espectro izquierdista, digámoslo así. Entonces, ambos tienen un sustento apoyo popular. Empezando por un lado, que es esa unidad de la aristocracia obrera y pequeña burguesía española de tendencias derechistas y nacionalistas. En una gran medida, esta base social es de la derecha española y sus sectores más reaccionarios. Una base social dependiente de la gran burguesía española y dominante, pero más nacional. Bien. Y esta burguesía está en contra de la minimización existente entre la burguesía nacional y la burguesía periférica. Bien. Esto lleva obligatoriamente al interclasismo, en aras de defender la nación. Bien, y no una reducción o minimización de una contradicción existente entre burguesías nacionales y dominantes. Bien, no, va al interclasismo, yo quiero defender la nación española, entonces tengo que ir con el resto de bases sociales o populares que también quieren defender la unidad española. Que es prácticamente pues esa gran burguesía históricamente dominante, ¿no? Que deviene que si empezamos a tirar, veremos que hay una línea que lo conecta con el franquismo, ¿no? Pero bueno, eso también es otro tema. Entonces, bueno, esta unidad acaba en cuestiones muy pro unidad de España, ¿no? Y en términos no clasistas y puramente abstractos. Y el caso de la amnistía, pues lógicamente, el caso de ir contra la amnistía, lógicamente, sirve de catalizador, ¿no? De unión. Y la otra unidad, ¿no? La otra base popular, digámoslo así, es la unidad de la aristocracia obrera y de la pequeña burguesía de tendencias izquierdistas y cosmopolitas. Esta base social es el resultado de estratos sociales más izquierdistas que convergen plenamente con los cambios estructurales, culturales y sociales de esos vientos de cambio, ¿no? Digámoslo así, que vienen desde Europa y de Estados Unidos. La manifestación ideológica y política de esta base social es el socialliberalismo del PSOE. O la nueva izquierda, véase Unidas Podemos o Sumar hoy, ¿no? Y esta izquierda sistémica, esta izquierda del sistema, esta izquierda indefinida, esta izquierda posmoderna, se ha mostrado completamente como una envoltura política y social más coherente al imperialismo. Es que realmente el verdadero partido de Estado
Es el PSOE, no el PP. Bien, pero es más, la verdadera tendencia social o base social más coherente con los cambios cosmopolitas y con los cambios superestructurales que está viviendo el imperialismo occidental es esta base izquierdista y no tanto la derechista. Bien, porque la derechista va en pro de esa reafirmación nacional y estos van en pro de esa superación, ¿no? Somos ciudadanos del mundo, defendemos las instituciones europeas y demás, ¿no? Y sobre todo esas ideas posmodernas, totalmente, ¿no? De que van incluso a la superación del Estado-nación, de la cultura nacional y de la supuesta esencia nacional que puede tener un país. En la contradicción de burguesía nacional versus burguesía periférica, ellos apuestan por la minimización de esa contradicción, como partiendo de la integración de esa burguesía periférica en las cuestiones del Estado e incluso en las cuestiones internacionales, pagándolo a cualquier precio. Amnistía, concesiones económicas, etc, etc, etc. Entonces, entendiendo estas dos unidades, estas dos bases sociales, la gente tiene que entender las contradicciones existentes en la pugna interburguesa en España. Pues, por ejemplo, lo que os acabo de decir, en la pugna de burguesía periférica y burguesía central, pues apostar por la integración o literalmente por la persecución o judicialización de esa contradicción existente, ¿no? O, por ejemplo, del cosmopolitismo y superación de particularidades nacionales, que viene defendiéndolo más que nada esa izquierda, ¿no? Socialdemócrata, clásica o moderna, versus mantenimiento de esa esencia y cultura nacional, que viene defendiéndolo más bien, ¿no? Ese sector derechista, ¿no? Aunque bueno, luego hay particularidades porque el mundo se mueve entre grises, pero bueno, mayor control europeo o mayor control nacional, es decir, obtener soberanía nacional, ¿no? Estas son las contradicciones clave entre muchas otras cosas, pero a las que nos tenemos que ceñir para entender mínimamente todo lo que está pasando en España hoy. Y bueno, obviamente también de la misma manera hay también momentos políticos, digamos, catalizadores, ¿no? De estas tendencias, como has dicho, pues como pueden ser las marchas a favor de la República, ¿no? Cada 14 de abril, las manifestaciones que hubieron con el encarcelamiento de Pablo Hasél, ahora las marchas de Palestina, es decir, estas tradicionalmente suelen ser, ¿no? Momentos políticos catalizadores de esta izquierda de la que nos has hablado, al igual que pues, el Día de la Hispanidad o el salir ahora, digamos, a la calle Ferrando en contra de la amnistía, etcétera, suelen ser momentos políticos catalizadores de esta derecha, ¿no? Pero ojalá fuese tan fácil, es decir, ojalá pudiésemos decir vosotros derecha, vosotros izquierda, buenos, malos y pa'lante. Pero no, porque no todo en esta vida es blanco y negro, si entendemos la dialéctica veremos que hay muchísimo más. Y por eso, pues bueno, debido a las tendencias geopolíticas que hemos ido diciendo hasta ahora y que tú ahora mismo bien has resumido, digamos, hay, digamos, sectores políticos que suelen atribuírsele a la izquierda, ¿no? Digamos, clase trabajadora, socialistas, comunistas, etcétera, etcétera, que ahora están de repente defendiendo, digamos, su contrario, es decir, momentos políticos que suelen estar bastante aglutinados por la derecha, como es en este caso la amnistía, es decir, que muchos comunistas están saliendo a la calle en estos días, ¿no? En contra de la amnistía, etcétera. Y esto no hace más que aclarar o denotar lo caduco que puede llegar a ser esto de izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque la geopolítica, la manera de entender el mundo y la manera en la que funciona el mundo en sí mismo también ha dado un paso más allá desde que se creó esto de derecha e izquierda, con lo cual estamos en un momento donde estos pilares políticos como eran la derecha y la izquierda, ¿no? Los buenos y los malos, ¿en qué bando estoy yo? Pues yo defiendo lo que haga estos, pues se está, digamos, se está desmantelando y como Oyer bien ha dicho, vemos que hoy en día lo que podríamos decir que es la izquierda está defendiendo literalmente lo que le viene de Estados Unidos, el globalismo, etcétera, el cosmopolitismo, con lo cual vemos que los cimientos de izquierda y derecha están temblando. Y esto también, al final, digamos que se puede deber, ¿no? Se debe a
que la gente suele asimilar España como tal, ¿no? El Estado, como algo perenne, es decir, que estanco, que no cambia, y el no poner la lucha de clases por encima de esto hace que tendamos, ¿no?, a esta unidad nacional de la que hemos hablado antes, y al final, al dejar de lado la dialéctica, los movimientos geopolíticos que se están dando, sobre todo en estos últimos 2-3 años, que están siendo espectaculares, el no entender el paradigma, el cambio político que ha habido en el paradigma geopolítico, nos lleva a seguir con esto de derecha-izquierda y a mantenernos quietos y no entender bien, no desarrollar bien y no actuar debidamente como deberíamos hacerlo si hacemos un análisis, digamos, de clase como tal, ¿no? Obviamente, o sea, lo que hay que entender un poco es que la cosmovisión, la asimilación de una cosmovisión te lleva a hacer unos análisis u otros, por ende, a unas estrategias u otras, ¿vale? Es decir, un liberal tiene una cosmovisión completamente distinta a un comunista. Individualismo, más bien beneficio particular, no lo colectivo, ¿no? Resumiéndolo así como las águilas siempre vuelan solas, ¿no? Algo así. Entonces, es muy difícil convencer a un liberal de que sea comunista porque prácticamente toda su visión, su cosmovisión es distinta. Pero es que incluso la cosmovisión entre comunistas puede llegar a ser distinta. Entonces, si un comunista asimila, como bien hemos dicho ya, una España perenne, una España por encima de todo, una España que parece que está fuera del tiempo y del lugar, no sé, algo que está por encima de todo, pues lógicamente te lleva a unas consignas, ¿no? Y no, por ejemplo, a un derrotismo revolucionario, a la dificultad, digámoslo así, de entender una España distinta a la que hay actualmente, ¿no? Y demás, y desgraciadamente esa cosmovisión lleva a no ver, ¿no?, las rencillas que se pueden llegar a ver, a las rupturas que pueden darse en la pugna interburguesa para aprovechar por nuestra causa, por la causa de la clase trabajadora, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahora sí, ahora vamos a ir totalmente a lo concreto, ¿de acuerdo? Y es la cuestión de la amnistía, los pactos y demás, ¿no? Y de ahí vamos a sacar la conclusión de si España se está rompiendo o no. Entonces, a ver, primero para la gente tenemos que explicar un poco la política española. Porque en España, por ejemplo, no existen segundas vueltas en las elecciones ni elecciones presidenciales al uso. En España existen elecciones generales que sirven para conformar el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿no? Dos cámaras. Y de los votos de la ciudadanía no se elige un presidente, ¿de acuerdo? Eso no se da en España. De los votos de la ciudadanía se conforman los representantes, los diputados, ¿no?, o los senadores que van a ir al Congreso de los Diputados o al Senado. Es tan sencillo como eso. Luego hay autonómicas y municipales, que es lo mismo pero en distintas instancias menores. Pero lo que quiero decir es que en España un ciudadano no vota a su presidente. Y sobre todo ese funcionamiento no se da en primera vuelta, segunda vuelta. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en España, en las elecciones, si un partido no saca mayoría absoluta, está obligado a hablar con el resto de fuerzas políticas para negociar una posible investidura de un candidato presidencial. Entonces, muchos podéis preguntar, ¿qué es una investidura? Bien, los ciudadanos no escogen a su presidente, pero es que por escoger no escogen ni siquiera a los diputados. Los ciudadanos simplemente votan partidos. Y que estos partidos conforman sus listas electorales y los votos de los españoles sirven para amparar esas listas electorales, sirven para amparar a esos representantes que van a ir a las distintas cámaras políticas, Congreso o Senado. En cuanto al presidente, los diputados que conforman dicho Congreso de los Diputados, con sus votos, escogen en una investidura al presidente de turno. Esto significa que en España, el que gana las elecciones no tiene por qué gobernar. Realmente gana quien es capaz de conseguir los votos del resto de las fuerzas políticas y consiga sacar adelante una investidura. Por eso mismo, Feijóo, por ejemplo, miente cuando dice que él ha ganado las elecciones.
tú no las has ganado porque no has sabido obtener más votos más allá de Vox y UPN, la Unión de Pueblo Navarro, ¿no? No has sabido ir más allá. En cambio, PSOE, sí. Por ejemplo, en las últimas elecciones, sí, por votos, el PP ganó las elecciones. Pero no ha conseguido los votos necesarios para que Feijóo salga presidente. En cambio, el PSOE, mediante negociaciones y concesiones, ha conseguido los votos de la mayoría de las fuerzas políticas. Y esto nos lleva al siguiente problema. En España, los partidos nacionalistas, PNV, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, acaban jugando un papel esencial en la política. Porque estos también están representados en Cataluña y en Euskadi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un partido que quiere ser investido, un presidente que quiere ser investido, necesita negociar. Necesita negociar para que en el Congreso de los Diputados voten sí o estratégicamente abstención para que salga ese presidente. Ahora os imaginaréis que el PSOE, bueno, el gobierno de coalición PSOE más Sumar, ¿no? Que ellos apuestan por la integración de la burguesía periférica, por ende, por la minimización de la contradicción interburguesa existente en España, acaba siendo el mejor interlocutor posible para estos partidos. Porque esa alianza izquierdista, PSOE-Sumar, no tiene ningún reparo en otorgar concesiones, cuando por ejemplo una alianza PP-Vox sí puede tener reparos. Bien, entonces ahí está el problema, y porque acaban dando concesiones, y una de esas concesiones es la amnistía, lógicamente, y de ahí la alarma social que se genera de que se va a romper España y demás cuestiones, ¿no? Y además, la cuestión de la amnistía, que tiene una cosa clara, es que el PSOE ha decidido, bueno, ya lo vino avisando, pero el PSOE avisó, ¿no?, de que iba a conceder la amnistía a los políticos catalanes y, bueno, y ciudadanos también, ¿no?, que participaron en las cuestiones que tienen que ver con ese proceso soberanista, que coloquialmente se le conoce como proceso, ¿no?, que tuvo impacto en Cataluña, en la sociedad catalana, en la pasada década. Bien, y hasta ahora el espectro derechista de España se ha mostrado contrario a hacer cualquier concesión a estos partidos independentistas. ¿Por qué? Porque habían apostado por la vía unilateral, por la vía de no abogar por el Estado, no abogar por la Constitución española, ¿no? Entonces, la única vía que les dejaba, literalmente, era la judicialización del proceso y ningún solo trabajo en ámbito político. En cambio, el PSOE, que en los últimos años ha vendido la idea de reconciliación y la convivencia en aras de superar ese conflicto, quiere que estos partidos vuelvan a ese cauce político, vuelvan a ese cauce constitucional y no tirar por el problema judicial, que eso realmente crispa a la sociedad, genera realmente una agudización de la contradicción interburguesa en España. De ahí, por ejemplo, primero los indultos y después la amnistía. Y por eso mismo me reafirmo diciendo que el mejor interlocutor posible en España para conformar gobiernos es el gobierno de coalición de PSOE versus Sumar. Claro, en este sentido, además, ¿a qué nos referimos con judicializar, digamos, este proceso, ¿no? Lo que tradicionalmente ha querido la derecha significa, básicamente, ¿no?, al fin y al cabo, castigar por algo ilegal que se ha hecho. Y el PSOE lo que busca es, digamos, reconciliar para que esa crispación no vaya, digamos, mucho más allá, ¿no?, y que sea una crisis al final que no se pueda resolver. Entonces, podemos decir que Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para que pueda ser presidente de España también en los siguientes 4 años. Sí, ahora están sacando los tuits de que cuando el 1 de octubre del 2017 que Pedro Sánchez dijo que había que castigarlo, sí, ahora ha cambiado. Bueno, es lo que tiene llegar al poder, ¿no? Que al final tienes que jugar en esto de la política y no es todo blanco y negro como llevamos diciéndolo durante todo el vídeo. Es decir, que está
está mostrando el no tener reparo en hacer concesiones a cualquier tipo de fuerzas políticas. Es decir, hasta ahora eso no significa que Pedro Sánchez sea el único que está haciendo concesiones porque está desesperado. No, no, ojo, porque ellos, el resto de fuerzas políticas, también todos están deseando que Pedro Sánchez ponga el ojo en ellos para juntarse a él. ¿Por qué? Está consiguiendo Pedro Sánchez que los que históricamente han gritado PSOE, PP, la misma mierda es, etcétera, ahora se estén juntando como los mejores amigos del PSOE. Y cuando quiere, hace todo lo contrario y se vuelve a juntar con el PP, con partidos, digamos, más tradicionalmente ligados a la derecha. Es decir, hasta hace poco el PSOE se consideraba como un partido de derecha más, centro derecha, pero hoy en día de repente se ha dado un cambio, ¿no? Y parece que Pedro Sánchez ha cambiado los cimientos del PSOE y ha conseguido juntar a la izquierda. ¿Por qué? Porque en este momento le viene mejor y haría cualquier cosa para mantenerse en el poder. Bueno, pues está jugando sus cartas y la verdad que objetivamente las está jugando bastante bien en esto del juego político, digamos, ¿no? Sí, o sea, si Pedro Sánchez algo ha demostrado es que sabe jugar al parlamentarismo burgués. Es decir, el PP, bueno, Feijóo, lo único que ha podido contraponer a Pedro Sánchez es nuevas elecciones, que la gente hable en la urna. A ver, colega, has perdido. O sea, no eres capaz de conformar mayorías, ni con las derechas nacionalistas. La gente se alarma, ¿no?, de que Pedro Sánchez haya hablado con Junts per Catalunya, pero Feijóo ya mostró la intención de hablar con ellos también, con todos menos con Bildu, porque Bildu, según ellos, es ETA. Bueno, nosotros, siendo vascos, pues, nos reímos bastante de eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, por no decir quién hizo el que más por acercarse, digamos, el Estado como tal hacia ETA para conseguir quién se reunió el que más con ETA, etcétera, porque Aznar ahí tiene un gran papel, pero bueno, eso ya sería otro tema, claro. Sí, el famoso Aznar, que consideró la lucha de ETA como un movimiento de liberación nacional. Lo dejamos ahí, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta de que uno tiene que armar una mayoría en el Congreso de los Diputados para que los diputados voten al presidente, la mayoría de votos en cuanto a la correlación de fuerza política que había no eran difíciles para conseguirlos para Pedro Sánchez, ¿no? Porque viendo esa relación que mantienen PP y Vox, es muy fácil que la mayoría de partidos opten por ese gobierno súper progresista, ¿no?, como le llaman. Y claro, uno de los escollos más grandes, que aquí se lo tenía difícil, era efectivamente Junts per Catalunya, el Partido Nacionalista, Independentista y Derechista de Cataluña. Este partido se ha mantenido en los últimos años en la vía de la unilateralidad, para supuestamente conquistar la independencia de Cataluña, ¿no? Es más, ahí tenemos a Puigdemont viviendo la vida padre, ¿no? Waterloo, ¿no? Creo que estaba, ¿no? La Casa de la República, ¿no? Pues, lógicamente lo tenían bastante difícil porque tenían que dar ciertas concesiones ya bastante importantes. Y el PSOE, pues, ha jugado la baza de la amnistía para volver todo este conflicto a los cauces políticos. Pero, sobre todo, para gobernar 4 años más. O sea, no nos vamos a engañar. Entonces, bueno, nada más publicarse el documento del acuerdo entre el PSOE y Junts, periódicos de España, por ejemplo, el ABC, ¿vale?, sacaron un titular bastante sensacionalista que era, y los voy a poner en pantalla para que veáis que no miento, directo: el PSOE y Junts pactan negociar un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña. Por esto mismo digo que es un titular sensacionalista, porque no explican el pacto, no explican lo que recoge el documento, no explican nada. Simplemente sacan de que el PSOE y Junts per Catalunya han pactado un referéndum de autodeterminación. O sea, sensacionalismo y en pro de generar alarma social en España. ¿Para qué? Para que mediante disturbios, mediante la presión en la calle por parte del sector derechista, de esa unidad de pequeña burguesía, aristocracia obrera y distintos sectores de la derecha, se pueda tumbar, ¿no? Se pueda mantener en la vía de la judicialización en la cuestión de Cataluña, ¿no? Pero alejándonos, porque nosotros somos materialistas, somos objetivos, alejándonos de los titulares sensacionalistas y yendo al documento en concreto,
lo que vamos a encontrar que realmente lo pactado es 1. La ley de amnistía para los responsables y ciudadanos de antes y después de la consulta de 2014 y el referéndum del 2017. 2. Ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales. 3. La investidura de Pedro Sánchez. 4. Estabilidad de la legislatura. Esto es lo acordado y pactado. Punto final. Quien quiere ir más allá está buscando la quinta pata al gato. Punto. No hay más. No, porque... No. Lo material es eso. Si queréis ir a lo ideal y a lo que ya veréis, bueno, podemos sacar la bola de cristal también y empezamos a hacer, tarot. Pero lo material es eso. Y entonces muchos os preguntaréis, ¿de dónde viene la acusación de que Pedro Sánchez va a romper España? Bien, si cogemos con lupa el documento, veremos que hay 2 puntos. Un punto se llama el ámbito del reconocimiento nacional, y en él se muestran las intenciones de un partido y del otro. Por un lado, Junts per Catalunya dice literalmente que propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Subrayo, propondrá. Bien. Por otro lado, el PSOE dice que defenderá el amplio desarrollo a través de los mecanismos jurídicos oportunos del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue el respeto a las instituciones y autogobierno y a la singularidad de las instituciones, la cultura y la lingüística de Cataluña. De aquí, lo único que podemos sacar en claro es que Junts propondrá, pero propondrá no es hará. No es que los dos aceptan materializar dicha proposición. Además, la utilización del término por su parte denota que el PSOE no apuesta por el referéndum de autodeterminación. Porque si no sería y el PSOE o a su vez o además. No. Utilizan el término por su parte. Es decir, Junts propone esto, pero por su parte, el PSOE propone lo otro. Es que esto es lo que hay. O sea, yo no me estoy inventando nada. Esto es lo que hay, amigos. Bien. Y luego hay otro punto que se llama el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno. Lo mismo, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA, Ley Orgánica del 27 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 8/1980 del 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas, ¿vale? Por si alguno no sabía, que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Bien, así, resumiendo, que Junts propone que el 100% de los tributos de España se cedan, ¿no?, a la Generalitat. De nuevamente, y por su parte, es que no se utiliza por casualidad, y por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación. Bueno, lo que demuestra esto es que el PSOE no quiere que se le ceda el 100% de los tributos, sino más bien está dispuesto a negociar, ¿no?, un nuevo modelo de financiación, una especie de cupo, una especie de concierto económico al estilo que tenemos los vascos, ¿no?, pues para Cataluña. Bueno, y luego también dicen que intentarán pues que vuelvan ciertas empresas que se fueron con el proceso de Cataluña, pues que vuelvan y pongan su sede social en Cataluña, ¿no? Pero eso, o sea, simplemente propondrá, o sea, y PSOE por su parte. O sea, de ahí que esas titulares sensacionalistas de España se va a romper, Pedro Sánchez ha pactado la autodeterminación, Pedro Sánchez va a ceder el 100% de la financiación de los impuestos a la Generalitat de Cataluña. No es cierto. No es cierto. Y que la gente que repite esto no ha leído el documento. Porque si lee el documento verá que es papel mojado. Es que verá que sinceramente no entiendo cómo Junts per Catalunya, siendo tan
toscos y tan cabezones en ciertas cuestiones con el proceso, ¿cómo han podido firmar ese documento? Sinceramente lo digo, sinceramente. Y además tened en cuenta que también cuando hizo una consulta a sus bases, Junts per Catalunya salió que no se pactara con el PSOE. Han hecho caso omiso y han pactado con el PSOE. Sin más. Para que veáis realmente lo que hay. No os estamos inventando nada. Pero nada de nada. ¿Que os gustaría que fuera de otra manera y demás? Me da igual. O sea, a mí gustar ni no gustar y las hipótesis me dan absolutamente igual. Yo me ciño a lo que hay. Y lo que hay es que nos ha pactado un referéndum de autodeterminación. Lo que hay es que nos ha pactado la cesión del 100% de los tributos a la Generalitat. Lo que hay es un referéndum de autodeterminación. Perdón. ya me estaba yo mareando ya. Lo que hay es una ley de amnistía, la ampliación directa de Cataluña a las instituciones europeas, investidura de Pedro Sánchez y estabilidad de legislatura. Punto final. Eso es lo que hay. Y además, aquí es importante que empecemos a hablar, ¿no? Mucha gente dice, ya, pero aunque como ya lo han propuesto, pues igual el día de mañana, bueno, el día de mañana habrá que ir viendo cómo se desarrolla. Yo, sinceramente, viendo cómo ha jugado hasta ahora las cartas Pedro Sánchez, dudo y mucho que lleguen a un concierto cupo económico al estilo vasco, porque me parece una locura. Y bueno, aún así el cupo vasco es el 6,24%, si no me equivoco, que ese es otro tema, pero bueno, que Pedro Sánchez mostrando, viendo cómo ha jugado hasta ahora, me parece bastante absurdo pensar que va a haber un referéndum, que el 100% de los impuestos los van a recoger los catalanes, etcétera. Me parece bastante difícil, pero bueno, eso habrá que verlo y al final ahora mismo creo que nadie está en la tesitura de poder hablar rotundamente de cómo va a ser hasta que no veamos cómo actúa también Junts per Cat, etcétera. Pero bueno, también mucha gente, ¿no?, se planta en contra de la amnistía porque entiende que no puede haber unos ciudadanos, ¿no?, españoles, aunque sean catalanes, no digamos del Estado, que lleven a cabo ciertas acciones políticas, en este caso, ¿no?, ilegales, digámoslo así, en este caso en pro de la independencia de Cataluña, etcétera, etcétera, y que salgan impunes, porque esto supone otorgar un privilegio y que no hay equidad en España y no sé qué. Bueno, primero también hay que subrayar, ¿no?, que tenemos rey, es decir, objetivamente en España no todos somos iguales, porque hay rey, etcétera, etcétera, y además que me importa a mí la igualdad en un Estado capitalista, pero bueno, ese ya es otro tema porque siempre va a haber desigualdad por la lucha de clases, etcétera. Pero bueno, siguiendo un poco con lo que ha dicho Oyer hasta ahora, ¿no?, de la diferencia entre proponer, aceptar, etcétera, etcétera, y lo que se ha firmado, digamos que, como bien ha dicho Oyer, se ha creado una falsa alarma de que el PSOE y Junts han acordado un referéndum de autodeterminación, que ya hemos dejado claro que obviamente no han pactado esto y esto no es así y me parece que no es debatible ahora mismo, pero bueno, lo único que tiene esto es la única intencionalidad, digamos, en este caso, ¿no?, de las primeras proclamas de Aznar al decir que hay que salir a la calle, que cada uno haga lo que pueda, lo que buenamente pueda, significa presionar en las calles y que mediante esta presión de la gente en las calles puedan conseguir algo que políticamente, digámoslo por la mala calidad, ¿no?, de los acuerdos políticos que ha podido llevar, en este caso Feijóo o Abascal, como representantes de esta derecha, no han podido conseguir pactar, con lo cual, pues a ver si con otra baza, como es la presión en las calles, podemos conseguir alguna concesión y que Pedro Sánchez, digamos, nos mire y nos haga también ciertos favores. Un poco lo que históricamente, ¿no?, la madre de Boabdil, cuando su hijo perdió Granada, le decía: llora como una mujer lo que no pudiste defender como un hombre. Pues en este caso sería un poco presiona en las calles lo que no has podido presionar en la política, ¿no?, digámoslo de alguna manera. Y sí, ver, o sea, una cosa. Sí. Claro, nosotros, o sea, nosotros sí entendemos que, por ejemplo, el tema de la amnistía es que es desigual, sí, totalmente es desigual, porque literalmente lo que está demostrando es que para ciertos ciudadanos cometer un delito queda impune y supone otorgar un privilegio sobre el resto de la gente, el resto de la ciudadanía. Sí, y a nosotros nos parece que no es algo correcto y que creo que se puede generar un precedente muy, muy peligroso en política. Eso es así. Pero también quiero recordar que, por ejemplo, el PP
otorgó una amnistía fiscal que favorecía, ya no estamos hablando de desigualdades entre regiones y demás, no, estamos hablando entre clases. Ha concedido una amnistía fiscal y todos, ahí no hay peligro que se rompa España, ¿verdad? Pero claro, sí, nosotros bien no nos parece la amnistía, pero es que no es cuestión de ética, bien, mal, es cuestión si uno piensa, nosotros no tenemos en ningún momento la intención de administrar y gestionar un Estado democrático burgués, pero entendemos la política y entendemos poniéndonos en la piel de, por ejemplo, de Pedro Sánchez, de que él sí quiere gestionar el Estado, dice, bueno, yo para gestionar el Estado y para gestionarlo de la mejor manera, acorde a la correlación de fuerzas que tengo, es politizar el proceso y no judicializarlo. Es apostar por la convivencia en Cataluña y la integración de la burguesía periférica y no estar en pugna con ella. Entonces, todo lo que está haciendo, todo lo que ha venido realizando, desde los indultos hasta la amnistía, va en pro de esto. Va en pro. Pero, hombre, lo que no tiene Pedro Sánchez en mente es una autodeterminación. Porque es que si concede una autodeterminación, es que además, pensarlo bien, fuera de sentimentalismos, pensarlo política y de manera estratégica. Si concede una autodeterminación primero a Cataluña, luego a Euskadi, ¿vale? Pierde sus dos apoyos más grandes para conformar futuros gobiernos. Se acabó. Derecha gobernará casi siempre en España. No es inteligente. Simplemente lo digo así. No es inteligente. Y eso hay que dejarlo muy, muy claro. Entonces, la amnistía sí sirve de catalizador para que la gente salga a la calle, pero es que más allá, después, como siempre ocurre, se hace de un granito de arena al Everest y la amnistía en poco tiempo se ha convertido en derecho a autodeterminación que han pactado el PSOE y Junts per Catalunya. Eso es literalmente lo que hay. Por eso mismo hay que analizar, por favor, las cosas materialistamente. Y sí, que la amnistía es un privilegio otorgado a ciertos ciudadanos. Sí, no lo vamos a negar. A mí tampoco me hace ni puñetera gracia. Pero es literalmente una apuesta política de Pedro Sánchez. Pero eso no significa que España se esté rompiendo. Claro, y además si nos preocupase tanto que la gente no pague sus acciones, pues bueno, nos deberíamos preocupar por las infinitas casos de corrupción que hemos tenido, la Gürtel, etcétera, los 40.000 millones que todavía debe Bankia al Estado como tal y a todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. O por ejemplo, el mismo PP indultó a gente de Terra Llure. O sea, la gente podrá llamar lo que quiera, no sé, a Puigdemont y además, y al resto de gente, pero no los consideran terroristas, digo yo. En cambio, a la gente de Terra Llure sí los han considerado históricamente terroristas. Y nadie salió a la calle cuando se les concedió el indulto. O cuando Aznar dijo que la lucha de ETA era la lucha era un movimiento de liberación nacional. O cuando acercó presos. Bueno, sin más. Pero bueno, pero ahora al final, sí, analizando materialistamente, y ayer y yo lo hemos hablado un montón, Pedro Sánchez está mostrando una capacidad política espectacular. Es decir, ahora mismo yo creo que es de los mejores políticos, por no decir el mejor, en tanto a sus intereses políticos y el gobernar, porque está consiguiendo lo que quiere a cambio de amnistía, indulto, todo lo que quieras, pero va a estar otros 4 años, con lo cual está jugando muy bien sus cartas y de hecho bastante difícil que lo pudiese hacer mejor, pero bueno. Su plan de convivencia, ¿no? Digamos, de volver a los cauces políticos y dejar los judiciales de lado, como hemos dicho hasta ahora, lo único que va a hacer, y esto lo tenemos claro ayer y yo desde el principio, es adormecer el independentismo en Cataluña, punto. No hay más, es pagándolo caro, como podéis considerarlo muchos, con la amnistía o la cesión de financiación autonómica de Cataluña. Pues sí, pero ¿qué es mejor? ¿Que vaya creciendo el independentismo en Cataluña? Pues ha hecho digamos, una tabla de pros y contras y dice, pues ya está, amnistía, financiación autonómica, etcétera, y ahí lo dejo, ¿no? En un balance para él queda bastante equilibrado, la verdad. Y aquí es importante, digamos, hablar desde nuestra experiencia de ayer y mía, porque al final nosotros somos de Euskal Herria, hemos vivido lo que es el proceso independentista. Sí. Bueno, nuestra y de muchos comunistas en Euskadi. O sea,
por supuesto. Que seguramente estarán totalmente de acuerdo con lo que vamos a decir a continuación, pero sí, sigue. Claro, porque nosotros como tal, digamos, ETA no la hemos vivido tanto, ¿no? Somos ya, digamos, del final de ETA, con lo cual no estaba tan presente en nuestras vidas en aquella época, pero lo único que se va a quedar, ¿no? En lo que se ha quedado, por ejemplo, el independentismo vasco tradicionalista, ¿no? Digámoslo, más que nada hoy en día representado por EH Bildu, ¿no? PNV siempre ha seguido estos cauces políticos y se ha visto que le ha ido bastante bien en su historia, pero bueno, va a ser en quedar, digamos, el nacionalismo, tanto vasco ahora y el catalán, como va a ser el caso, en mero folclore, en señas de identidad de catalán, de Cataluña, de su historia, de su idioma, etcétera. Por ejemplo, en Euskadi el independentismo, no nacionalismo, independentismo de la independencia, creando un estado nuevo aparte, etcétera, que tradicionalmente, pues sobre todo desde finales del franquismo hasta, digamos, el final de ETA, ha tenido tanta fuerza, se está quedando en nada. ¿Por qué? Porque con ciertas concesiones o ciertas proclamas, consignas tradicionales desde el sector más independentista, como puede ser, digámoslo, EH Bildu, se conforman, digámoslo, hablar en euskera en el Congreso de los Diputados, que ya ves eso en que le afectará al euskera en el día a día, en las calles, pero bueno, ese es otro tema. Declaraciones o manifestaciones en general porque somos una nación, acercamiento de los presos vascos de ETA, en este caso, a las cárceles de alrededor, etcétera. Pues en eso se ha quedado, y en el día en el que no haya presos de ETA, el día en el que el euskera se esté implementando en las calles, etcétera, etcétera, va a perder su fuerza. ¿Y en qué se queda? Pues al fin y al cabo en lo que lleva haciendo el PNV en años, en lo que va a hacer ahora Bildu y en lo que harán en un futuro también los catalanes, que es en conseguir concesiones económicas del Estado en su favor, es decir, a ver quién consigue sacarle más, tirarle más al gobierno de turno, sea de derechas o de izquierdas, para nuestros propios intereses, sea un cupo menor, aportar menos al Estado, o sea que el modelo educativo sea todo en un idioma, en euskera, lo que sea, pues vale, pero como tal no va a haber aspiraciones independentistas, y eso se ha visto clarísimamente, en este caso en Euskal Herria, que en cuestión de 20, 30 años de poner bombas, bastante, es que ha pasado directamente a pelear que se hable en euskera en el Congreso. Es decir, es un cambio espectacular. Pues imaginaos que no va a pasar con el tema catalán. Pero bueno, un ejemplo claro de este comienzo de adormecimiento de la independencia, nos parece, en este caso, que pocas horas después del anuncio, ¿no?, de este pacto entre JxCat y el PSOE, la CUP propuso en el Parlamento de Cataluña, en este caso, una moción presentada obviamente por la propia CUP, donde se impulsaba una nueva ley de referéndum de autodeterminación. ¿Y qué pasó? Que no salió. ¿Por qué? Porque tanto JxCat como RC se abstuvieron. Qué casualidad, ¿verdad? Después de llevar ese pacto a cabo, si fuese verdad que España se va a romper, tanto Junts como RC tendrían que haber votado sí, se vota porque ahora Pedro Sánchez nos ha prometido que iba a haber un referéndum. ¿Qué ha pasado? Que no, que han votado en contra. ¿Por qué? Bueno, se han abstenido. ¿Por qué? Porque se ve claro que su intencionalidad va a ser esa, y este ha sido el primer acto, pero es que de aquí esto nos sirve perfectamente como ejemplo, con lo cual ¿podemos hablar de que se ha pactado un referéndum? No. ¿Se va a pactar en un futuro porque hay una posibilidad? Lo que por ahora, los actos, no las palabras ni nada, porque como bien decía Lenin, esta clase de partidos hay que juzgarlos por los actos. ¿Y a dónde nos llevan los actos? A pensar que todo va a ir relajándose y que tanto Junts como RC en este caso, y en un futuro probablemente CUP, pues se bajen, se relajen, digámoslo así, y vuelvan a los cauces políticos. Y por eso creo que está siendo una jugada, vamos, maestra. Sí, o sea, yo la experiencia que tengo debatiendo con distintos comunistas de España que no vivan en Cataluña o no vivan en Euskadi o no vivan en Galicia, es que
Este sentido, se alarman mucho, ¿no?, ante estas cuestiones. Porque aparte de tener esa cosmovisión de unidad de España o esa cosmovisión, ¿no?, de una España perenne, aparte de eso, no ven el movimiento. Y ahora me explico. Nosotros, al ser comunistas y vivir en Euskadi, y ya yo tengo más años, ¿no? Yo he visto, sobre todo la decadencia, yo he vivido la decadencia de Ezker Abertzalea, ¿no?, de la izquierda abertzale. Yo he visto toda la decadencia. La he visto completamente. Con mis propios ojos, colegas que han estado militando, las manifestaciones, todas las reivindicaciones, cómo se ha ido todo para abajo. Todo. Y esto nos permite tener una perspectiva distinta. Nosotros lo que hemos podido apreciar es que efectivamente esa izquierda abertzale, sobre todo, que tenía en su inicio en su inicio no, perdón, que tuvo en ciertos momentos de auge un carácter obrerista, se consideraba marxista, era afines a ciertas ideas supuestamente revolucionarias. No se puede criticar completamente el método de lucha del terror individual, que a mí siempre me ha parecido nefasto ese método de lucha. Pero bueno, a lo que voy es que a medida que han ido entroncándose en fuerzas políticas, bien, para poder ser un interlocutor válido con el Estado español, y estoy utilizando Estado español a propósito, porque me refiero al ente, al aparato burocrático y militar, ¿vale? Cuando han hablado con ellos y han ido consiguiendo concesiones, el independentismo ha bajado. ¿Por qué? Porque se considera una conciliación, se considera una integración de esa burguesía periférica en el Estado. Y una persona realmente independentista, o en este caso concreto, etarra, ve esa conciliación practicada, políticamente y hablando, por esos partidos de izquierda abertzale, acaba llamándoles traidores. Por eso mismo mucha gente en España no me entiende cuando les digo que muchas personas de ETA consideran a Herri Batasuna como traidores. Claro, esto le revienta la cabeza, porque para ellos era, o actualmente con Bildu. Con Bildu, yo os invito a que converséis con gente que haya militado en ETA o que haya sido preso o lo que sea. Preguntarles a ver qué opinión tienen sobre Bildu. Porque muy buena no es. Y muchos los consideran un Judas. Consideran Judas a Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi ha sido un principal valedor para el Estado en el movimiento independentista vasco, en el movimiento abertzale. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y lo que consiguió en su momento fue adormecer el movimiento independentista. El movimiento independentista actualmente en Euskadi, como movimiento independentista real, muerto no está, pero porque las bases, ahí siguen. Y luego, lógicamente, hay una ruptura entre la izquierda abertzale oficial y no oficialista, surgiendo nuevos grupos y demás y demás. De acuerdo, pero eso se da, es relativamente nuevo, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, es que ese independentismo vasco se ha quedado para consignas, eso efectivamente son protestas con el lema de somos una nación, el día del euskera, defendemos el euskera en el Congreso, y competencias económicas por aquí, competencias económicas por allá. En eso se ha quedado. ¿Por qué? Porque la apuesta del Estado español fue minimizar la contradicción existente con esa burguesía periférica en concreto. Por eso mismo fue. Y esta misma apuesta la está haciendo el PSOE hoy con los catalanes. Y eso lo que va a derivar es que ese independentismo catalán que en 2017 o de antes estuvieron con el tsunami democratic y no sé qué, y fueron al aeropuerto y tal, votaron y no sé qué, no sé cuántos, votaron entre porrazos y demás, se va a quedar en lo mismo, manifestaciones en pro de somos una nación, la diada, esteladas por aquí, lacitos amarillos por allá, o sea,
se va a quedar en eso. Se va a quedar en eso y en arrancar concesiones al Estado. Por eso mismo, la unidad de España, y sé que por esto me van a funar, está más garantizada que nunca. De la manera que no ¿es la manera que les gustaría a muchos comunistas? No, lógicamente que no. ¿Es la manera que le gustaría a mucha gente de derechas? No, lógicamente que no. Pero la minimización de la contradicción interburguesa existente en España da España para mucho tiempo. Porque les hace formar parte del sistema. Porque pierden ese independentismo oficial, pierde sus bases, porque sus bases los van a conseguir, los van a considerar, perdón, traidores. Otra cosa es que con el tiempo empiecen a haber una ruptura no oficialista, ese momento no oficialista adquiera carácter más revolucionario y más anticonciliación con el Estado y podemos volver a al mismo punto de partida. Bueno, puede ser, pero actualmente con esto no se rompe España. Lo contrario, Pedro Sánchez le está poniendo lotite del bueno para poder, para que no se rompa. Eso es lo que digo, o sea, yo la gente, de verdad, es que haría una apuesta. A ver qué hay antes dentro de 20 años, una independencia de Cataluña o una reducción del apoyo al independentismo brutal. Y yo voy a apostar por la segunda. Por eso mismo, que la gente, por favor, no compre esa alarma social generada por todo el sector derechista de España. Que no lo compre, porque no es cierto, porque para lo único que quieren es, para constar de su base popular, de su base ciudadana, para generar desestabilización por intereses partidistas, es por lo único que lo está haciendo Feijóo y por lo que está haciendo el personaje de Abascal. Es por lo único. Porque ni España es una dictadura, bueno, sí, es una dictadura del capital, pero no es una dictadura como vosotros le estáis diciendo en las calles, ni es un gobierno social comunista, ni nada de eso. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y ante todo esto, pues, lógicamente no podemos cerrar el coloquio sin responder qué hacer. Ya hemos respondido que no, que España no se rompe. Y que España está garantizada por mucho tiempo. Entonces tenemos que responder a qué hacer, ¿no? Porque claro, ante todos estos análisis, ante todo el sensacionalismo de la derecha, la clase trabajadora y sobre todo sus elementos más conscientes que son los comunistas deben contraponer su ideario, su programa, su estrategia y táctica revolucionaria. Y sobre todo, internacionalista. No nos interesa ni lo más mínimo las pugnas interburguesas, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Aspiramos a erigir a la clase trabajadora como la clase dominante, no a buscar a administrar el Estado-Nación de España. No buscamos realmente ni siquiera una igualdad entre regiones en España, porque dicha igualdad es imposible mientras que existan clases. Por ende, si existen clases, existen pugnas interburguesas, debido al desarrollo desigual que ha habido históricamente en España y sobre todo por la composición del Estado en un Estado de las autonomías. Entonces me dirán, pues hay que superar eso. ¿Cómo? ¿Una centralización en términos capitalistas? ¿Que supone mayor represión para la clase trabajadora? No, lo que hay que hacer es demoler ese Estado. Lo que hay que hacer es erigir a la clase trabajadora como clase dominante. En ese sentido, sí habría que hacer. De una manera revolucionaria y no en una manera nacionalista en términos abstractos de reafirmación de la nación únicamente. Porque eso simplemente es defensismo y es a la postre, como bien decía Lenin, cerrar filas con la burguesía. Y los comunistas hemos de trabajar por realizar un verdadero trabajo revolucionario y de concienciación de las masas, que supere ese estrecho margen nacionalista, ya sea española, vasca, catalana o gallega. Y vaya en pro de la unidad de la clase trabajadora, sin es que no es tan difícil. Pero hay que superar ciertas cosmovisiones y hay que huir del sensacionalismo de derechas y no se puede ir al remolque de todo lo que quiere llegar a hacer esa derecha y su base social, que es la que hemos mencionado a lo largo del vídeo. Entonces, bueno, nosotros proponemos para dicha unidad ciertos puntos, que la gente puede discrepar y demás, pero nosotros queremos proponer ciertos puntos para que se tengan en consideración. Por ejemplo, punto número 1. Reelaboración de la ideología marxista-leninista que pase por un balance de la historia del movimiento comunista, corrigiendo las desviaciones tanto derechistas como izquierdistas, como aprendiendo de los errores que se cometieron. Pero
sin revisionar la teoría, adaptándola a las condiciones materiales de hoy, bien, adaptando en el sentido de viendo las cuestiones que hoy existen y que no existían en el siglo pasado o cuando vivían Marx y Engels, y sabiéndolo adaptar, pero sin revisionar, sin falsear las principales tesis del marxismo-leninismo, sin saltar por esa cosmovisión. Bien, eso importantísimo. Luego, como no, la generación de una dualidad de poderes en el interior de un país que ayuda a la clase trabajadora a constar de órganos de poder y de verdadera representación proletaria, que no son otra cosa que los soviets, o en castellano consejos obreros. O sea, apenas hay partidos políticos en España, mejor dicho, partidos comunistas en España, que planteen la dualidad de poderes. Eso es una fumada, o eso está muy lejos, y lo que queráis. Pero es que la clase trabajadora, si quiere tener un verdadero poder, su poder no se va a consistir simplemente en hacer un asalto al Estado. Porque asaltas al Estado, tomas el poder, ¿y qué? ¿Qué es lo que ocurre? Que administras un Estado, no le cambias el carácter. Entonces tú tienes que generar una dualidad de poderes, como bien lo hicieron en Rusia. Y generar unos órganos de poder que en el futuro se convertirán en gérmenes del futuro Estado comuna. Pero hay que apostar por la dualidad de poderes y sobre todo en el balance de la dualidad de poderes, el invertir esa dualidad de poderes en favor del poder soviético. Eso es importantísimo, generar esos consejos obreros. Luego, apostar por el derrotismo revolucionario. O sea, el Estado español ha de ser derrocado para constituir sobre él el nuevo Estado de los trabajadores, que si bien hemos trabajado sobre la dualidad de poderes, ese nuevo Estado de los trabajadores podrá ser posible. Pero ese derrocamiento, ¿vale? No significa destrozo de España en términos abstractos, que la gente tiene que separar qué es el Estado y qué es España. Existe el Estado-nación de español, existe el Estado español, sí, pero España es otra cosa. Como nación histórica, es otra cosa. Entonces, derrotar el Estado español no significa destrozar España en términos abstractos. No, es dotar a esa nación de un nuevo Estado, de un nuevo Estado con un nuevo carácter. ¿De acuerdo? Porque nosotros no aspiramos a gobernar un Estado democrático burgués y capitalista. Aspiramos a demolerlo. Aspiramos a construir un nuevo Estado obrero que erija a la clase trabajadora como la clase dominante, que acabe con la alienación cultural, patriótico y nacional que vivimos hoy. Porque uno no se puede sentir patriota de un Estado-nación capitalista, de una nación actual que por su correlación de fuerzas y por su carácter de clase es burguesa. Solamente puede sentirse patriota en el sentido de trabajar por erigir a la clase trabajadora como clase nacional. Y luego teniendo en cuenta el desarrollo lógico que tiene que ser apostar por el internacionalismo proletario. En eso consiste realmente el patriotismo revolucionario. Pero eso solamente puede ser con un nuevo Estado. No absolutizar el Estado-nación español. La configuración del Estado-nación responde a una historicidad muy concreta y está sujeta a cambio, está sujeta a las leyes de la dialéctica. En el futuro puede ser más grande, más pequeño, puede desaparecer porque se ha integrado en una unidad supranacional, esperemos que socialista. El mismo desarrollo capitalista va en pro de superar ese estadio estatal, de superar el Estado-nación. A saber, en estados civilización o en estados continentales, a saber. Pero va en pro de esa superación. Esto pasa obligatoriamente por enarbolar la bandera de internacionalismo proletario y tender puentes con el resto de proletarios de distintos países que vivan experiencias revolucionarias similares y de esta manera posibilitar la creación de un Estado socialista. ¿Por qué? Porque minimizas el cerco imperialista y garantizas el desenvolvimiento en el plano internacional. Esos son realmente los puntos por los que nosotros abogamos. Así, a grosso modo, luego se podía especificar mucho más y puede dar para un programa que puedes escribir 100 hojas sobre un programa revolucionario en España, pero todo lo que hemos comentado en este vídeo es muy importante para no caer en esa abstracción de España y ese mero nacionalismo que como estamos viendo, parte de análisis infundados, parte de análisis de una falsa alarma social que se ha generado por parte de la derecha. Y
Y no sé si tú tienes que decir algo, Julia, antes de acabar. Sí, bueno, yo también para acabar un poco, lo único que quiero aclarar es que obviamente, pues mucha gente está militando hoy en día en los distintos movimientos comunistas, ¿no?, que puede haber en toda España, literalmente, porque unas cuantas sí que hay, la verdad. Pero lo único que hay que dejar claro es que hay que dejar esta subjetividad de decir que si uno no es comunista, que si el otro no somos nadie para repartir aquí panfletos de quién es comunista y quién no. Obviamente hay gente que puede hacer análisis erróneos, incluso nosotros mismos podemos equivocarnos en tal, acertar en cual, pero bueno, si no debatimos esto y si nos ponemos, digamos, como programas mínimos, algo muy concreto, pues obviamente no vamos a llegar a ningún acuerdo. Que podemos tenerle rabia porque incluso desde lo personal, porque hemos militado con alguien y de repente vemos que se ha cambiado de bando y ahora está saliendo con la derecha más rancia, o ahora está en el gobierno junto con la izquierda, ¿no?, más europea, más globalizada, etcétera, etcétera. Pues sí, y nos va a joder, sí, pero es que si no llevamos a cabo un análisis objetivo es que va a ser imposible, con lo cual yo creo que también si tenemos ganas de realmente tomar el Estado, de dar un paso adelante, para eso tendremos que, digamos, hacer mucha fuerza, mucho esfuerzo por nuestra parte también en superar estas contradicciones, digamos, entre nosotros para poder llegar a puntos en común, que lo que tú acabas de decir ahora mismo es un mínimo que ponemos nosotros, pero como mínimo, es decir, de ahí para arriba, pues todo lo que quieras, pero mientras no haya entendimiento, mientras no nos hablemos entre aquellos que queremos dar un paso adelante, pues la verdad que se nos va a hacer bastante complicado, así que yo creo que con eso ya podemos acabar el vídeo. Sí, efectivamente. Y sí pido a la gente, por favor, que no vaya al remolque de las tesis de la derecha nacionalista, porque están siendo monopolizadas por la derecha, aunque haya gente de distintas tendencias y demás, incluso izquierdistas o comunistas. Y basaros en lo material, por favor. O sea, eh, no, no generéis una falsa alarma social. No le deis bombos a la alarma social que se ha generado, cuando realmente, si os dais cuenta y comprendéis un poco el desarrollo mismo del movimiento independentista vasco, os daréis cuenta que España no está en peligro. La España que conocemos actualmente está más garantizada que nunca, gracias al trabajo de Pedro Sánchez. Entonces, bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad, y también tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos junta a seguir haciendo este tipo de vídeos. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.